Hola, mi querido amigo y hermano en la fe. Es un placer para mí estar junto a ti en tu programa, en nuestro programa, en el que compartimos la palabra de Dios. Es un placer saludarte. Quien te saluda con muchísimo gusto, Johnny Rodríguez. Este es un espacio de Iglesia El Sembrador. El día de hoy quiero comenzar este programa con una pequeña pero muy importante pregunta. ¿Qué es lo que tú consideras más importante en la vida? Y antes de que contestes de manera atrabancada o apresurada o inconsciente, me gustaría que lo medites un momentito en tu interior. Un momentito en tu interior antes de que contestes con lo primero que se te venga a la mente y luego termines engañándote a ti mismo. Un ejemplo de respuesta apresurada es como cuando le preguntamos a alguien qué es lo que, la misma pregunta y este contesta, no, la familia. Pero resulta que en cada tiempo libre o en cada oportunidad de convivencia, lo primero que hace es salir corriendo con los amigos porque están estos en su agenda. ¿No es esto incongruente un poquito? ¿Sí? Entonces, para que me capten la idea de lo que quiero decir con esto, con esta pequeña dinámica o lo que queremos tratar de lograr con esta dinámica es que pienses muy bien antes de contestar. Cualquiera que sea el caso, obviamente es distinto para cada situación y es especial para cada quien, pero la intención es que la evalúes con conciencia. Eso es en cuanto a la vida o en las cuestiones cotidianas. Ahora, ¿qué tal de las cosas espirituales? En teoría, la vida cristiana debería ser menos vaga y confusa que cualquier otra cosa o cualquier otra área de nuestra vida. Porque se supone que los que se consideran seguidores de Cristo se rigen bajo los lineamientos y las prioridades que marca la Biblia, en teoría. En teoría. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los creyentes tienen una respuesta en papel, entre comillas, en el papel o en la teoría o en la cabeza, que difiere a menudo de su realidad. Una inconsistencia terrible entre palabra y conducta, creo yo. ¿No es un tanto absurdo que los que se consideren cristianos a sí mismos, cristianos, realmente no sean verdaderos seguidores de Cristo en su vida cotidiana? Es triste, pero cierto. Y más, aquí es donde va a tomar sentido todo esto, más porque a veces eso somos tú y yo. En ocasiones actuamos como si no conociéramos a Jesús. Digo, nosotros que proclamamos y que nos decimos así a nosotros mismos cristianos y todo eso. Actuamos como si no supiéramos cómo Él piensa, como si no supiéramos cuál es su voluntad. Al asumir estas posturas extrañas, hemos fabricado como consecuencia una copia barata del Dios verdadero. Lo hemos reducido a un ídolo al que le asignamos el nombre del Señor, porque actuamos de acuerdo a nuestra propia voluntad y no la suya. Esperemos no encontrarnos de verdad en estas circunstancias justo en este momento. Espero que solamente haya sido un pequeño bache que tuvimos en el pasado y ya esté superado. Pero en caso de que nos encontremos en esta situación o no sepamos si estamos aquí o no, la idea o la intención es ponernos a prueba nosotros mismos, nuestro propio corazón y examinar si nos encontramos en armonía con el corazón de Cristo Jesús. Y la manera más fácil de llegar a conocer esto que está en lo profundo de nuestro ser es simplemente midiendo el tiempo, evaluando el tiempo, contrastándolo, el tiempo, la energía y los recursos, tiempo, energía y recursos que invertimos en cada actividad o en cada persona. Puede ser el trabajo, pueden ser los amigos, pueden ser los placeres, la comodidad, la familia, el dinero, la salud, la educación o incluso algún vicio. Incluso aquellos pequeños vicios insignificantes, no tan pecaminosos a simple vista, también.
La medida que nosotros invirtamos el tiempo, la energía y los recursos que poseemos en cualquiera de estas actividades nos va a indicar si esto es importante o no. Aquí no es tan relevante lo que afirmemos con nuestra boca o con nuestros labios. Las prioridades en nuestra vida en realidad están en aquello en que gastamos más nuestro tiempo, energía y recursos, como lo dijo el Señor Jesucristo. Eso que denominamos nuestro tesoro, allá en Mateo 6, capítulo 6, versículo 21, el Señor dijo, pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y evaluamos ese tesoro con tiempo, como dije, el esfuerzo, la energía que poseemos y también nuestros recursos materiales. El pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy trata en gran medida con algunas de las cuestiones más importantes, relevantes y las de mayor prioridad que debemos tener. A través de la enseñanza que veremos el día de hoy nos hará voltear a vernos a nosotros mismos si es que vamos en esa dirección, tanto personal como grupo. Nuestro pasaje a analizar está en Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39, y dice lo siguiente. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. El texto nos muestra dos prioridades, al menos dos prioridades que tenía el Señor Jesucristo en su vida. Y en este pasaje más claramente, la oración y la predicación de la palabra de Dios. Pasemos a analizar cada uno por separado. Van a ver que son cosas muy interesantes. Primero, la oración. Versículo 35. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Es evidente que la oración fue una actividad distintiva y característica en la vida de nuestro Señor Jesucristo, además de ser algo que se menciona con bastante frecuencia a lo largo de su ministerio. Este relato en particular corresponde a la primera vez de entre los muchos momentos de oración que Jesús tuvo en que se menciona. Él oraba de manera incesante e intensa a todas horas y en todo momento, en público y en privado, aunque principalmente en privado. Él lo hacía con una pasión única y una confianza en Dios inigualable. Ese fue su estilo de vida durante todo su ministerio. Y a ti que has tenido la oportunidad y el privilegio de haber pasado por los evangelios, te pregunto, ¿puedes percibir a lo largo de sus escritos la relación tan profunda y estrecha que tenía el Señor Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo a través de esta práctica de la oración? ¿Lo puedes visualizar en tu mente? Es como ver por unos momentos la perfecta unidad de la Trinidad. Eso es un asombroso misterio revelado por la fe a los creyentes. Ahora, nótese que el versículo menciona que muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro. ¿Qué nos dice esto? Nos indica que el Señor tenía una devoción muy profunda. El profeta Isaías expresó este mismo deseo en él que comenzaba desde la noche y continuaba hasta el día siguiente para levantarse de madrugada a buscar a Dios. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 26, versículo 9 en la versión Reina Valera clásica, la 1960, y dice lo siguiente: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí,
madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Para Cristo, Dios, su Padre, el Padre y el Espíritu Santo eran su deseo y su deleite. No era una carga, no era una obligación, era un deseo, era un deleite. Nadie tuvo ni tendrá jamás un anhelo y un gozo más puro y completo por el Padre o el Espíritu Santo que el propio Jesús. Eso es lo que un corazón encendido por Dios hace y quiere tan profunda y desesperadamente. Lo que se supone, querido amigo, que tú y yo deberíamos tener. Digo, nosotros los que profesamos ser creyentes. Tal vez tú que me escuchas por primera vez no tienes ni idea de qué se siente tener un deseo por Dios, pero créeme que Dios te lo puede poner. Dentro de tu corazón un deseo por estar con Él, por conocerlo. Y en caso de carecer de esta sagrada devoción a ti, amigo, a ti, hermano en la fe, o incluso yo mismo, es necesario que la busquemos con fervor. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando el corazón está frío y el espíritu indispuesto, entonces más debemos buscar al Señor, para que Él nos encienda y despierte otra vez. O sea, es que la devoción no es algo propio. Para el Señor sí era algo natural, pero para nosotros no es así. Para Jesús esto era su respirar. Para nosotros es un sufrir. Y a menudo, perdón, se nos olvida o perdemos el hábito o perdemos la rutina de orar una vez que la hayamos adquirido y de pronto para volverla a retomar es difícil, es complicado. Por eso es que digo que debemos orar más. Una vez que identificamos que nuestro corazón está tibio o está frío o estamos indispuestos, entonces más debemos orar para que Dios nos encienda. Nótese también que se hace un énfasis en que el Señor se levantó a orar. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hace un énfasis en lo que hizo. Y a veces pasa desapercibido este pequeño término, orar. ¿Qué es? Bueno, pues es una acción que expresa tanto una comunión personal, un diálogo íntimo, como también una intercesión para rogar en favor de otros, tanto creyentes, es decir, hermanos en la fe, por los cuales nos debemos para orar por ellos, pero también por los que no conocen a Dios, los incrédulos, para rogar a Dios para que Él los cambie, los transforme. Eso es lo que según dice, es lo que según la Biblia nos enseña que es orar. Esto es mucho más que vanas repeticiones, quejas y súplicas por nuestras necesidades. Por supuesto que nuestras peticiones se encuentran incluidas en nuestra comunicación con Dios, es obvio. ¿A quién más le vamos a pedir si Dios es el que nos provee, nuestro Padre, nuestro pastor? Nada nos faltará. Hay que pedir, Él nos invita a pedir. Por supuesto que está incluido eso, pero la súplica por nuestras peticiones no son por mucho, la intención principal de lo que entendemos por orar. Dios es el centro de la oración, no nosotros. A través de este regalo bendito, el privilegio de entrar ante el trono mismo del Dios omnipotente, nuestra voluntad se alinea con la suya. Esto es lo principal, alinearnos con su voluntad. El Señor cada vez que oraba, hablaba con Dios, sometiendo su corazón a su voluntad continuamente. Y lo vemos más claro en el huerto de Getsemaní cuando dice, Dios mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No mi voluntad, sino tu voluntad. Evidentemente la cruz era algo que exhibió la vulnerabilidad del Señor. Una vez que Él se despojó de su deidad, quedó expuesto allí. Pero esto era un hábito en la oración de Él. Establecía el Señor Jesucristo la agenda y las prioridades de lo que tenía que hacer después. Acuérdense que Él vino para cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él. No solo parloteaba sin sentido, sino más bien permanecía en comunión perfecta con Dios.
Muy seguramente Cristo Jesús, que es de hecho uno de sus oficios como nuestro sumo sacerdote, él intercedía por todos los que iban a creer en su mensaje y por otros tantos, por todos los otros muchos que ya habían creído en él. Seguramente eso hacía. Con todo, la intercesión de Jesús no estaba vacía y no era sin sentido, no estaba declarando y marchando y esas cosas extrañas y extravagantes que a menudo suelen hacer las personas, ¿no? Eso no es lo que él tenía en mente. Cuando estaba intercediendo, él estaba clamando por ellos desde lo más profundo de su corazón. Me refiero, y con esto quiero enfatizar, de que la oración de Jesús no era como quien se acerca a Dios solo para pedirle cosas, incluso aunque fueran cosas buenas. Porque quien hace esto busca las manos de Dios y no su corazón, esperando solo recibir lo que Él desea, lo que su propio corazón desea. Pero no puede, por así decirlo, de alguna manera, no mirar a los ojos de a quién se está dirigiendo. Es decir, pierde de vista a Dios. Es un tipo de oración impersonal y fría y poco tiene que ver con la forma en que Jesús se dirigía al Padre, que también lo hacía con mucho respeto. Y por tanto también al modelo que Él nos dejó para seguir. Vean por favor Mateo capítulo 6 versículos del 5 al 13. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Por eso, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Obsérvese también que el Señor no se estuvo en un lugar, o en algún lugar, perdón, aquella mañana que se levantó a orar. Él no fue a un lugar en donde pudiera ser interrumpido fácilmente, sino que buscó un sitio alejado para hacerlo. Vean, dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Es esto mismo lo que se menciona también en la oración modelo que acabamos de citar justo unos instantes atrás, en donde el Señor enseña a orar en secreto, a puerta cerrada. La comunión verdadera, la oración auténtica, se da a solas, amigos. Es el momento de derramar el corazón sin temor a ser juzgados por alguien. Por eso es que debe ser privado. Es desnudar nuestra alma ante Dios, incluyendo el arrepentimiento por nuestros pecados más escondidos. Y esos deseos que están ahí ocultos, esos deseos vergonzosos, ahí a solas es donde nosotros podemos exponerlos ante Dios. Por supuesto que Jesús nunca tuvo que pedir perdón al Padre, por cuanto Él jamás falló. Eso es evidente. Pero ya que en el Padre Nuestro que acabamos de citar, se menciona un ruego por el perdón de pecados, se sobreentiende que esto sea parte de nuestras oraciones, a diferencia, claro, de Jesús, que no hacía esto. Cristo Jesús quería guiar a su pueblo para que fuera diferente de los líderes o del sistema religioso de su época. Aquellas personas influyentes oraban, ofrendaban, ayunaban en público para mostrar a los demás, entre comillas, su superioridad espiritual. Estaban llenos de orgullo y arrogancia,
presumían que sabían dirigirse a su Dios haciendo largas y elaboradas oraciones, pero que a menudo estaban vacías. Y si queremos evitar esta mala conducta, debemos orar en secreto y estar a solas con Dios. Por eso es que Jesús se levantó de mañana y se fue a un lugar apartado para orar. La casa en la que se encontraba, deben recordar que era la de Andrés y de Simón Pedro. Y había otros discípulos ahí, al menos Juan, estaba la suegra, probablemente también estaba la esposa de Pedro, y estaban Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Entonces la casa estaba llena, sin mencionar si es que había niños o no. Entonces la única manera en que Jesús podía estar a solas con Dios era saliéndose, apartándose. Tal vez en nuestra casa sea, si tenemos un cuarto apartadito, entrar a ese cuarto o a la habitación o en cualquier otro sitio, siempre y cuando sea a solas. También queremos decir que esto no significa que no debe haber reuniones de oración congregacional o grupales. Solo nos indica que la oración privada de cada creyente en realidad constituye a los ladrillos, por decirlo de alguna manera, con los que se edifica una oración de iglesia, como la que seguían los discípulos en el libro de los Hechos. Hay muchas cosas más que decir sobre este tema tan importante y me gustaría desarrollarlo en mayor profundidad en otra ocasión. Con todo, la idea principal aquí es que evaluemos si la oración es primordial en nuestra vida durante la semana o es más parecido a una tradición religiosa que hemos adquirido por imitación o por tradición, o que simplemente no exista en nuestra agenda en absoluta. Esa es la intención aquí. Al menos el pasaje nos pone pues en contraste. Si este es el caso, pensemos un poco en esto. Si es que ese es el caso de no orar durante la semana. Te pregunto, ¿por qué no orar? ¿Qué excusa razonable existe para no hacerlo? Si esto no es importante para nosotros, es porque Dios mismo no lo es, por mucho que argumentemos lo contrario, porque si nuestro Señor es importante, orar también lo será. Orar es prioridad y fundamental, porque Dios lo es. Por eso es que orar es importante. Ahora pasemos a la segunda sección del pasaje, los versículos del 36 al 39, si son tan amables. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les dijo: vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. El otro aspecto fundamental del ministerio y la vida de Jesús, algo que fue característico en él, es precisamente la predicación. Predicar, por definición, es propagar o extender alguna doctrina o conjunto de enseñanzas, haciéndolas públicas y patentes. El sentido bíblico es más amplio que esta definición académica porque implica las intenciones de Dios y no solo un concepto teórico o gramatical. Predicar en la Biblia es anunciar la palabra de Dios, tanto doctrinal como proféticamente, inclusive a través de las alabanzas. Fíjense, a través de las alabanzas que cantamos al Señor, a través de la música y de las canciones. El objetivo es, ante todo, en el hecho de predicar, exaltar a Dios y sus lineamientos, su ley, su palabra, su voluntad y sus deseos. Fíjense bien, y dado que los hombres están continuamente alejados de esto, la proclamación de la verdad incluye siempre un llamado al arrepentimiento. Con la llegada del Mesías en el Nuevo Testamento, esta misma idea permanece. Eso es obvio. Todo esto de la predicación lo venían haciendo los profetas en la antigüedad. Con la llegada de Jesús, todo esto es la misma cosa, solo que se resume todo el mensaje
en lo que denominamos el Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio, amigos, hermanos, es la verdad de Dios, el llamado de Dios y la alabanza de la gloria de su gracia, todo concentrado en un solo mensaje. Por lo que es correcto afirmar que cuando se refiere a la predicación en nuestros tiempos, necesariamente debe incluir el Evangelio. Pues de lo contrario, bíblicamente dicha exposición queda incompleta a los ojos y parámetros de Dios. Cualquier conferencia o plenaria o lo que le quieran llamar, aunque se autodenomine bíblica, si carece del Evangelio, no es predicación de la palabra de Dios. Puede ser un bonito mensaje, puede ser lo que ustedes quieran. No incluye el Evangelio, no es predicación de la palabra de Dios. Dejando de lado las definiciones, Marcos nos muestra a los discípulos dirigidos por Simón Pedro buscando a Jesús por todas partes. El motivo de la búsqueda es porque no sabían qué hacer con la multitud que se encontraba a las afueras de la casa donde se había hospedado el Señor, que era la de Simón Pedro y de Andrés, su hermano, como habíamos dicho. De modo que cuando lo encontraron y le dijeron, todos te están buscando, estaba haciendo referencia a esto mismo, a que todos los que estaban ahí en esa casa, que habían, en cuanto había amanecido, habían llegado ahí con ellos y querían estar con el maestro. Y para cualquiera de nosotros esto estaba fuera de control. Obviamente no sabemos qué hacer cuando vemos la gloria de Dios y estamos así todos inexpertos. Así estaban estos discípulos. Por eso es que fueron a buscar al Señor. Las escenas aquí descritas en el Evangelio de Marcos son una mina de estrés para cualquier hombre común y ordinario. De eso es de ley, porque es algo que no estaban acostumbrados a vivir, ni siquiera los religiosos de la época. No obstante, la respuesta de Jesús, aquí dejando de lado las sensaciones que pudieron tener los discípulos y por qué lo estaban buscando con tanto ahínco, es lo que realmente es de llamar la atención. Vean lo que Él les dijo. Vayamos a las aldeas vecinas para que también ahí predique, porque para esto he venido. ¿Para qué vino? No dice que para sanar y liberar solamente. Vino para predicar como la prioridad. Las sanidades y los milagros fueron algo característico e importante en la vida de Jesús. Eso es verdad. Eso es innegable, lo tenemos que afirmar porque es cierto. Pero según esta pequeña frase, y que además es congruente con la verdad central de la Escritura, la predicación poseía una relevancia superior en su agenda y sus prioridades. Por eso dijo, porque para esto he venido, para que predique ahí. Después de todo, las señales y los prodigios en la vida del Señor Jesucristo fueron una consecuencia de su proclamación acerca de la palabra de Dios, su proclamación del Evangelio de Él mismo. Es evidente que la Iglesia de Dios debe tener a la predicación de la palabra de Dios, específicamente en torno al Evangelio glorioso de Cristo, como una de las actividades más importantes en su agenda, por cuanto el Señor la denomina su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los verdaderos creyentes son considerados parte de la Iglesia del Dios vivo, un conjunto de personas que tienen un mismo sentir y son de un mismo espíritu, una comunidad espiritual e invisible, nótense eso, que no pertenece a ninguna tribu o región en particular, ni tampoco está reservada para un tipo de raza o cultura, ni pasada, ni presente, ni futura, y que no es una institución u organización humana. Es algo global, universal e histórico, trascendente. Es esta descripción lo que la Iglesia de Dios es en realidad, y por ello es que en el Nuevo Testamento se le denomina el cuerpo mismo de Cristo. Lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 1 versículos del 12 al 23 y capítulo 4 versículo 12 y también en Colosenses capítulo 1 versículo 24. De aquí
bueno, más bien es por esto mismo que la iglesia debe moverse y conducirse en la misma manera en que Cristo Jesús lo hizo. O de lo contrario, no es más que un club o una asociación vana y sin sentido. No es iglesia. Es un club o es una asociación o es lo que ustedes quieran, pero no es iglesia. Con eso en mente, veamos un par de detalles interesantes que se deducen a partir de este propósito que poseemos como creyentes en conjunto, como iglesia. Primero, que Jesús no es un tesoro que se encuentra para quedárnoslo nosotros mismos o para quedárselo uno mismo. El apóstol Pablo lo explica muy bien al hablar de su llamado a la proclamación del evangelio a las naciones no judías, es decir, los gentiles. Dice Efesios capítulo 3, versículos del 7 al 11. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre las naciones no judías el evangelio de las insondables o ininvestigables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde los tiempos remotos para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Nuestro héroe de la fe, ejemplo a seguir, el apóstol Pablo, reconoció todos los días de su vida que Cristo es un tesoro tan precioso que comparado con lo que Cristo significa, todo lo demás pierde su valor y hasta se vuelve insignificante. Y no solo estaba asombrado y cautivado por las exquisitas bellezas que brillan en la persona de Jesús, sino que también estaba absorbido por la necesidad de compartirlo a todo el mundo, si le hubiese sido posible. Era como un fuego incontrolable ardiendo en su interior, como el que tenía el profeta Jeremías en Jeremías 29, una santa obligación que consumía su tiempo y sus energías, que lo llevaba a decir en 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 18. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, de la cual no puedo escapar. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me dio. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del evangelio. ¿Su gloria era predicar sin cobrar dinero? En verdad que fue seducido por Dios, vencido por Dios para considerar la persecución y la dificultad como una mejor paga para su labor de evangelista que el dinero, la fama o el poder, que pudiera haber adquirido por falsificar la palabra de Dios. Así es con todo aquel que entiende la magnitud de la gloria que posee Cristo Jesús y que es nuestra por la fe. Pero no para quedárnosla, sino para compartirla con todo el mundo. Cristo es nuestro y es un tesoro y es una gloria incomparable, pero no es para nosotros. Es para anunciarla, para distribuirla al mundo entero. En segundo lugar, la iglesia muestra a Cristo claramente cuando se mueve, énfasis en mueve, y predica su evangelio por todos lados a los que alcance su influencia. Como ya se mencionó anteriormente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. De manera que al moverse de lugar en lugar para compartir la palabra de Dios, está mostrando exactamente lo que Jesús les estaba diciendo y mostrando a sus discípulos aquí en Marcos, versículos 37 al 39 de capítulo 1.
Cuando Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido, y que Jesús recorrió toda Galilea y predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios, lo que nos está mostrando es el camino que debemos seguir. ¿No es hermoso ver a la iglesia del libro de Hechos yendo de ciudad en ciudad, compartiendo el mensaje de Jesús con poder, aunque con ello hayan venido las más feroces persecuciones? Más aún, ¿no sería glorioso poder tener el mismo privilegio de vivir eso hoy en día? Salir a predicar por todas partes, a las colonias, a las calles, a las plazas, en los camiones, etcétera. Eso, amigos, constituye un verdadero desafío y una tremenda confrontación con el reino de las tinieblas y la propia avaricia y dureza de los corazones de las personas. Pero con todas esas complicaciones, si hacemos esto, considero que seríamos una generación muy bendita, muy bendecida. Y experimentaríamos un gozo incomparable que nos dejaría completamente satisfechos. Nos sentiríamos ricos, a gusto, plenos. A fin de cuentas, ese es el verdadero propósito por el cual existimos o por lo cual fuimos nosotros redimidos, rescatados del infierno. Y si nos convencemos de ello, bien podríamos reafirmar las mismas palabras de nuestro Señor al decirnos unos a otros, vayamos a los lugares vecinos, para que también allí prediquemos, porque para esto hemos venido. Qué impresionante que lleguemos a tal grado de poder afirmar junto con el Señor, para esto venimos, vayamos a otros lugares para que también allí prediquemos. Y que en cada sitio al que podamos estar, se diga de nosotros lo mismo que decían de Pablo y Silas, Timoteo y todo su equipo. Estos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Pueden ver esta pequeña historia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Para todos aquellos que deseemos con fervor, de verdad, convertirnos en la iglesia que Dios quiere, aquella que es en espíritu y en verdad el cuerpo de Cristo, que piensa, cree y vive de acuerdo a su Señor, y que ardientemente anhela hacer su voluntad a cualquier costo. Es indispensable que tengamos un corazón humillado ante la dirección del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, que estemos vacíos de nosotros mismos. Los primeros seguidores de Jesús se llamaban a sí mismos discípulos, en parte porque se consideraban como aprendices del gran maestro, eso es verdad, pero principalmente porque sabían lo que Jesús demandaba de ellos, como se puede percibir en Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 27. Leo la versión Dios habla hoy. Mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Los creyentes de esta primera generación no tenían la presunción de considerarse a sí mismos como pequeños cristos o cristianos, sino que dejaron que los demás pusieran los nombres que quisieran. Si me quieres llamar así, así dame, así dime. Si me quieres llamar de otra, llámame de otra forma. Ellos no querían, se sentían que ese era un título demasiado grande para ellos. Es interesante que aunque no se refirieran a sí mismos como cristianos, con todo eran muchísimo más parecidos a nuestro Señor de lo que nosotros podríamos intentar. Entonces me pregunto, ¿por qué nos es tan difícil rendirnos a Jesús? Me lo pregunto a mí mismo, ¿por qué mí mismo te es tan difícil rendirte a Cristo? ¿Por qué te cuesta tanto ver sus preciosas riquezas y compartirlas con otros? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué tienes reservas y condiciones para con Dios cuando Él siempre entrega mucho más de lo que demanda? ¿O a poco ya se te olvidó que el bendito Hijo de Dios murió en tu lugar para rescatarte
de la miseria en la que estabas. Haríamos tú y yo muy bien en ver el ejemplo de los antiguos e imitar su estilo de vida, de los cuales la Biblia menciona que el mundo no era digno, en Hebreos capítulo 11, versículo 38. Hombres como el apóstol Pablo, quien en su discurso de despedida con los ancianos de Éfeso en las playas de Mileto les dio un discurso tan emotivo y tan profundo que ahorita todavía sigue haciendo eco. Creo que el Espíritu Santo inspiró al médico Lucas para escribir y redactar todo esto para dejárnoslo como herencia a nosotros. Hechos capítulo 20, versículos del 18 al 24. El apóstol Pablo hablando: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a hacerles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que ya me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Tal vez entonces podamos vivir, amigos, siendo más parecidos a Jesús, mostrando al mundo entero lo impresionante que es Él, lo maravilloso que es Él. Y, por decirlo de algún modo, impresionar a los demás por las maravillas que en Él se encuentran. Que Dios nos conceda un corazón así de apasionado. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias por la oportunidad de ser enseñados por ti, de ser desafiados a ser como tu Hijo Jesús. Cuando lo contemplamos amando en tal cantidad, en tan extravagante forma a los hombres, incluso aquellos que lo traicionaron, nos asombra de verdad y queremos parecernos a Él, porque Él es el modelo de lo que debemos ser nosotros. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y nos humille ante tu trono de gracia y te obedezcamos y vivamos en tal forma que, aunque se nos diga locos, Señor, nos haga los hombres y las mujeres más felices de esta tierra. Danos de tu plenitud, enamóranos de ti. Ayúdanos a mantener estas prioridades de orar mucho y predicar mucho tus maravillas. De orar, de estar contigo, que se nos pase el tiempo, Señor. De clamar por los demás, de alinear nuestro corazón a ti. Y luego de salir, de estar contigo, fortalecidos en el Espíritu, ser llenos de ti para poder compartir a otros tus maravillas. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.